Saludos y bendiciones. Este es el video 9.3 de la serie Un Testamento, que pretende unificar el Antiguo con el Nuevo Testamento, básicamente dando a entender que es una misma historia. En el video 9.1 hablamos acerca de velar, qué tendríamos que estar haciendo cuando la Biblia nos dice vela, y en el video 9.2 se explicó una de esas cuestiones que teníamos que estar haciendo mientras velábamos, que es santificarnos. Asimismo, en este video vamos a exponer a qué se refiere la Biblia cuando dice estén sin mancha en lo que yo vengo, laven sus vestidos. En Éxodo 19 nos dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, que en el video anterior entendimos que es mi pacto, son mis mandamientos, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes y gente santa, santificados por medio del Espíritu y los mandamientos. Santifícalos hoy y mañana, le dice Dios a Moisés, y laven sus vestidos. ¿Sí? Ahí era una metáfora, digamos, lavar nuestra ropa era santificarnos simbólicamente, a lo cual Dios manda a Moisés que le diga al pueblo que lo hagan para su regreso, para el tercer día. Nosotros estamos en el amanecer del tercer día, el amanecer del tercer milenio. Yo regreso en el tercer día. Entonces nos manda a lavar nuestros vestidos, santificarnos. En Zacarías 3 tenemos una historia en la cual Josué, que es básicamente un simbolismo a Jesucristo, porque se llaman igual, Yeshua, era un sacerdote en esa época y estaba vestido con vestiduras viles. Entonces el ángel que estaba con Zacarías manda a quitarle esas vestiduras viles a Yeshua y le dicen, mira que he quitado de ti tu pecado. En Mateo 22 tenemos una historia en la cual un rey, un padre de familia, hace una boda para su hijo. Y al final, cuando la boda se llena, se encuentran con una persona que no estaba vestido de acuerdo a la ocasión. Entonces el padre de familia manda a sacar a esa persona y nos habla de que el sacar a esa persona de la boda es aventarla a las tinieblas donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces nosotros tenemos que estarnos preparando para recibir al esposo y poder entrar a las bodas, santificándonos y velando. En Romanos 13 dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El retorno de Jesucristo está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, cambiar nuestros vestidos. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni lujurias, ni lascivias, no en contiendas y envidia, vestidos en el Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces son las instrucciones que nos dice, cambien sus vestidos, y nos da una lista de cosas que nosotros tenemos que estar evitando en lo que Jesucristo regresa. Efesios 5:25. Amad a sus mujeres como Cristo a la iglesia, que se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, primero Él nos lavó, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, santa y sin mancha. En Filipenses 2, 14, 16 dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Entonces no hay que ser contenciosos para estar sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, asidos de la palabra de vida, siempre aferrados a la palabra, velando en Cristo. Colosenses 1, en otro tiempo ustedes eran extraños y enemigos, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado Jesucristo por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha, muy en colación al versículo anterior, e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen firmes en la fe. Primera Tesalonicenses 5. Mas vosotros no están en tinieblas para que aquel día, el día del retorno de Jesús, los sorprenda como ladrón. Sois hijos de la luz y del día. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros que somos del día seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, ya sea que estemos esperando su retorno o estemos muertos para ese entonces, vivamos en ese ínter juntamente con Él, haciendo lo que Él mandó. Animaos y edificaos unos a otros, siempre buscando ser lo más parecidos a Jesús. Primera de Timoteo 6, 6 a 21. Raíz de todos los males es el amor del dinero, por el cual algunos se extraviaron de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Aférrate a esto, pelea la buena batalla. Sin importar las cosas que vengan y te quieran apartar de esto, tú resiste. Esa es pelear la buena batalla.
mantener la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Guarda los mandamientos, ¿sí? Que esto lo vimos en el video anterior. Santificarse es guardar los mandamientos. Guarda los mandamientos sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En lo que Él viene, nosotros que tenemos que estar haciendo, guardando nuestras vestiduras, guardando los mandamientos. A los ricos de este siglo manda: no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Hagan el bien, sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Echen mano de la vida eterna. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia, por la cual algunos se desviaron de la fe. En 2 Timoteo 2 nos dice: no estén en contiendas, evita profanas y vanas palabrerías, apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Si alguno se limpia, ¿sí?, se aparta de estas cosas, se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. No debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido y manso. Entonces nos da una lista grande, entre todos estos versículos, de características que tenemos que tener. Hebreos 4, tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, sin mancha. Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él es el Cordero del sacrificio que no tiene mancha, no tiene pecado. En Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos, a las vidas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Primera de Pedro 1:19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. En 2 de Pedro 2, Pedro nos da una lista de características que ciertas personas que eran conocidas como falsos profetas, falsos maestros, que estaban hablando en nombre de Jesucristo, pero haciendo lo contrario a lo que él predicaba, nos dice: estos, recibiendo el galardón de su injusticia, ya tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. De modo que había falsos maestros que se aprovechaban de la gente. Cualquier parecido con la actualidad, mera coincidencia, guiño, guiño. Al final de cuentas, eso pasaba en ese entonces, pasa hoy en día. Entonces nos dice que ellos ya tienen su recompensa, entre comillas, al gozar de los deleites de cada día. Tú que eres sufrido y manso y estás siguiendo la voluntad de Dios, no te preocupes. Cuando regrese el rey, los pondrá a ellos en su lugar y a ti te pondrá en el tuyo. Entonces ellos ya tienen su recompensa en este mundo, pero estas son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, mientras se dicen ser cristianos, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a almas inconstantes, ¿sí?, tergiversan la palabra y, como dice en otro versículo, amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo voy a buscarme un maestro que me diga que todo lo que yo haga está bien. No voy a buscar uno que me diga: hey, lo que estás haciendo está mal, corríjalo. Entonces me voy a buscar a un falso maestro que me diga: no, tú prospera, vuélvete rico, no tienes que dar nada a nadie, no tienes que ayudar, todo lo que tú haces está bien. Es con respecto a esa doctrina lo que Pedro escribe. Entonces, seducen a almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Y aquí haré un pequeño resumencillo acerca de otros versículos que hablan acerca de Balaam y qué es lo que hizo Balaam para que fuera considerado un falso profeta, a pesar de que él tenía contacto con Dios, hablaba con Dios, habló con el ángel de Dios, y sin embargo prefirió desobedecer a Dios a seguir su voluntad. Entonces, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces fue contratado para hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Y en vez de seguir y obedecer a Dios, lo que hizo fue aceptar el soborno para desviarse de la voluntad de Dios. Entonces estos falsos maestros son fuentes sin agua, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con sus concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas,
habiendo escapado de la contaminación, de las manchas, del pecado del mundo, enredándose nuevamente en esos pecados, en esas manchas, en esas malas costumbres y malas prácticas, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Muchos versículos hablan de eso. Mejor me es no haber conocido a Jesucristo que habiéndolo conocido desobedecerlo. En Judas 1, Judas, al igual que Pedro, nos habla de un tipo de personas que en este caso se jactan de ser muy sabios y de conocer muchas cosas. Entonces, así como Cristo en alguna ocasión menciona, ¿cómo te voy a revelar las cosas del cielo si no entiendes las cosas de este mundo? Aquí nos dice Judas, estos mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de potestades superiores, cosas que no conocen. Ellos no conocen las cosas del reino de los cielos, ¿sí? Y sin embargo dicen, no, Dios no existe. Bueno, ¿has leído la Biblia? No, pues no la he leído, pero Dios no existe, la ciencia dice que no, entonces no. Entonces, hablan de cosas que no conocen y a su vez blasfeman de esas cosas. Entonces nos dice que aún en las cosas que por naturaleza conocen, en las cosas que son evidentes ante nuestros ojos, dice, en esas cosas se corrompen como animales irracionales. De modo que ellos se jactan de saber cosas naturales, blasfeman de las celestiales, pero a su vez, aquí nos está diciendo, esas cosas que ellos creen que conocen, ni siquiera las conocen, sino que las corrompen y han sido corrompidos por su falso entendimiento. Entonces, estos son manchas en vuestros ágapes, hablando de cuidar nuestros vestidos. No caigan en esa práctica. Interiorícense en las cosas celestiales, traten de entender las cosas naturales, los cuales comiendo impúdicamente, y aquí comer impúdicamente no se refiere a ingresar alimentos en nuestra boca, sino que habla de festines o banquetes que eran a lo que Pedro se refería en el versículo anterior como concupiscencias de la carne, ¿sí? Seducen concupiscencias de la carne. De modo que esa es la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo al pueblo de Israel. ¿Cómo les puso tropiezo? Enseñándoles a fornicar en pos de los dioses. Independientemente que por fornicar de antemano ya está mal, ellos lo hacían en pos de los dioses. Entonces Pedro nos estaba hablando de esas concupiscencias de la carne y aquí nos está diciendo Judas que estos que comen impúdicamente, que mantienen esa misma práctica de las personas que se hablaba en el Antiguo Testamento, a las cuales mismo Pedro estaba haciendo alusión, esas son manchas. Contaminarse en el mundo, porque Dios dice que las cosas que conocen, las cosas que por naturaleza tú debes de conocer, que es tu cuerpo, la relación sexual en la cual diseñada para crear vida y tener descendencia, etc., 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 en esas cosas que ustedes naturalmente deberían de conocer, se corrompen, participando en comidas impúdicas, concupiscencias de la carne, rituales sexuales que no son naturales, ¿sí? El que es una naturaleza corrompida y caída, estas son manchas, nos dice. Entonces todo tiene una relación. ¿Por qué nombró Pedro a Balaam? Porque es la doctrina que Balaam introdujo. Entonces nos dice Judas, estas son manchas de sus ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros, o sea, a ustedes les enseñan esas prácticas y ustedes están participando en ellas, ¿sí? Se apacientan a sí mismos. Estas son nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas, que es exactamente el mismo final que nos explicó Pedro. En Apocalipsis 2.14, Jesús ahora nos habla de ese mismo grupo de personas. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. De modo que Pedro, Judas y mismo Jesucristo nos están haciendo alusión en esos versículos sobre esos actos que van contra la voluntad de Dios, que van contra la naturaleza. En 2 de Pedro 3 nos dice, ¿cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Andando en santa y piadosa manera de vivir, nos mantenemos sin mancha e irreprensibles. En paz, no caigan de vuestra firmeza,
Antes creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 de Juan 1, pero si andamos en la luz tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Judas 1:24, aquel que es poderoso para guiarlo sin mancha delante de su gloria. Apocalipsis 7, después de esto miré, dice Juan, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y lo interesante aquí es que nos dice, estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y cuando le preguntan, ¿quiénes son estos? Dice, pues yo no sé, tú sabes, dime quiénes son. Son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido con la sangre del Cordero y les sirven de día y noche en su templo. De modo que estos que han salido de la gran tribulación han lavado sus ropas, ¿sí? Se han mantenido firmes a pesar del desorden, las pruebas y el sufrimiento en la gran tribulación. En Apocalipsis 14:5 nos habla de los 144,000 y nos dice, en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Apocalipsis 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, dice Jesucristo, bienaventurado el que vela, lo que vimos en el video 9.1, el que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En Apocalipsis 19 nos dice, han llegado las bodas del Cordero. Este es el momento de las bodas del Cordero. La parábola de la boda nos dice, vístanse de acuerdo a la ocasión, y si no, serán echados. En otros versículos nos dijo, preparen sus ropas, manténganse velando, manténganse firmes, esténse atentos para la venida del Señor. ¿Sí? Hagan esto, no hagan aquello, para que estén listos al recibir al Señor y sean hallados irreprensibles. Este es el momento que se está esperando. Apocalipsis 19. Han llegado el momento, ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado y se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces aquí, en este versículo, nos está dando la conclusión, el punto máximo, el que estábamos esperando, la meta de la carrera. El ganar la batalla es precisamente este momento en específico. En las bodas del Cordero estamos obteniendo la recompensa de esa batalla, la recompensa de toda esta espera. Entonces, ellos se han vestido de lino fino y esos lino finos son las acciones justas de los santos. De modo que nos preguntamos cuáles son esas acciones justas. Algunas las hemos citado aquí y en el video anterior el resumen fue seguir los mandamientos. Dios juzga a través de sus mandamientos, de modo que si nosotros seguimos sus mandamientos, nos hacemos semejantes a Jesucristo, lo más parecido posible a Él, y eso nos mantiene limpios, sin mancha ante Dios por medio de la fe en Jesucristo y por medio del Espíritu. Aquí a lo mejor no está quedando muy claro, pero por eso hay que ver el video anterior y todo cuadra. De modo que, recapitulando, este es el momento crucial. Este es el momento que se está esperando, ese es el momento para el cual nos estamos preparando hoy en día. Mantenernos firmes en la fe, mantenernos sin mancha, obedeciendo a Jesucristo, siguiendo sus mandamientos para la boda del Cordero. Entonces, aquí con respecto nada más a vestirnos de lino fino, hago un pequeño resumen en las cuales en el Antiguo Testamento se nos decía en Éxodo 28 que la túnica y la mitra de Aarón y sus hijos era de lino. En Éxodo 29 nos dicen las vestiduras de Aarón y de sus hijos durante su unción. Entonces eran vestiduras igual, sin manchas, sin defecto, perfectas. En 2 Samuel 6 nos dice que David, mientras danzaba delante del arca de la alianza, él estaba vestido de un efod de lino fino. En 2 de Crónicas 5 y 6:41 nos dice los sacerdotes habían sido santificados al momento de la dedicación del templo y los levitas y cantores estaban vestidos de lino fino. Y dice, sean vestidos de salvación. Ahí en ese versículo, en el Antiguo Testamento, les estaban diciendo, este vestido que ustedes están usando es un simbolismo de su salvación, es un simbolismo de su perfección. Son santos, limpios, sin mancha. Entonces, vestidos de lino fino eran vestidos de salvación. Tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. En Apocalipsis 19 se nos habla de cómo el jinete del caballo blanco, el fiel y verdadero, el verbo de Dios, el cual es Jesucristo, viene seguido del ejército celestial, el cual estaba vestido de lino finísimo, blanco y limpio, perfecto, sin mancha. Y para finalizar este video, en Apocalipsis 22, uno de los últimos versículos que nos dice toda la Biblia, es básicamente el último libro de la Biblia,
Y una de las últimas frases de la Biblia nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén. Que en el video de la Nueva Jerusalén vimos que la Nueva Jerusalén es la novia del Cordero, la cual se había preparado también. Entonces todo es un simbolismo que nos lleva a las bodas del Cordero. Cristo se va a casar con su novia, que es la iglesia, la cual está vestida de lino fino por sus buenas acciones, por seguir los mandamientos, por mantenerse firme en la fe por medio del Espíritu. Y ellos entran a la ciudad, la cual, la Nueva Jerusalén, la cual se nos dice en el video que hicimos acerca de la Nueva Jerusalén, queda claro que es la novia del Cordero. ¿Se va a casar con la ciudad? No, se va a casar con los que ingresan a la ciudad. Por eso aquí nos dice: lava tus ropas, bienaventurado el que lo hace y el que tiene derecho a entrar a la ciudad, a la boda. Entonces todo tiene una coherencia. Esto fue todo, es bastante sencillo, realmente es nada más leer los versículos y entender a qué se está refiriendo, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no debemos de hacer para mantener limpias nuestras ropas, entre comillas. Y dejo a su vez un pequeño extra de versículos que hablan acerca de lo mismo y que por el tiempo pues no menciono, pero lo dejo tanto aquí como en la descripción del video. Espero que haya sido de bendición. Saludos y hasta la próxima.